Bendiciones a todo el pueblo de Dios en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. Nos disponemos a adorar y glorificar a nuestro Dios una vez más. Bienvenidos a este canal. Gracias por sintonizarnos. Preparémonos para después de la alabanza recibir la palabra de Dios. Aleluya. Nuestro Dios es nuestro amigo fiel. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién soy yo para que me tuviese y escuche mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me ama, me asombra. ¿Quién soy yo para que me tuviese y que escuche mi clamor? Díselo a Dios. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, si eres fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Gracias por permitirnos adorar. Aleluya. Gracias por tu fidelidad, aleluya. ¿Quién soy yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Díselo fuerte. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Aleluya. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Se lo puede. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Díselo. Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Dile, eres fuerte. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy.
por un destello de tu gloria, Por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Yo tengo hambre de ti, de tu Presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por de ti, Señor Jesús. Hambre de ti, hambre de ti, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos ustedes. El Señor esté con ustedes, hermanos, ahí en sus casitas. Que el Señor los bendiga. Qué bendición que ya, hermanos, estamos para finalizar el mes de abril y ya hay noticias, hermanos, de un mejoramiento de lo que está sucediendo, hermanos, en cuanto a esta pandemia. Gracias a Dios, hermanos, que las cosas han comenzado ya a mejorar. Ya hubo un anuncio por parte del gobernador, hermanos, del estado de California el día de ayer sobre una forma en que van a volver a rehabilitar, van a volver a establecer, hermanos, la normalidad aquí en el estado de California. No dio fechas, pero en un momento le voy a dar más o menos las instrucciones que se nos dieron, que se nos dio a toda la población. Muy bien, antes de entrar en todo lo que tenemos que ver, hermanos, en la palabra del Señor, el mensaje, pues como cada miércoles vamos a los números. ¿Cómo vamos con los números para esta semana, hermanos? Y vuelvo a repetir, pues ya se mira una pequeña mejoría. Primeramente en el mundo, pues siguen aumentando los casos. Ahorita ya llegó a 3.110.219. 3.110.219 casos en el mundo, personas infectadas. Decesos hay en este momento, o hasta el día de ayer, hermano, recuerde que se cierran los números a las 5 o 6 de la tarde. Esto sigue aumentando cada hora, cada minuto. Pero en el mundo decesos hay 216.808. 216.808. Ahora, Estados Unidos, hermanos, ya comenzó, ya superó por grandes números a lo que era España e Italia, que eran los países más infectados y con el mayor número de casos. Ya está totalmente superado. Estados Unidos en este momento tiene 1.010.717 infectados. 1.010.717 infectados con, hermanos, a 58.365 víctimas, hermanos, personas que han muerto por esta pandemia. Recuperados hay 115.372. 115.000, el doble, más o menos el doble de los muertos es la recuperación. Para el estado de California, el estado de California tiene 46.141 registrados para esta semana, 46.141 casos
de personas infectadas, con una mortandad de 1,860, recuperados 5,321. Antes de ir al condado, déjeme hacer un comentario aquí. Mucha gente se ha hecho la pregunta, ¿por qué California, si es una urbe de 39 millones, casi 40 millones de personas, no ha sido tan afectada como por ejemplo el estado de Nueva York o la ciudad de Nueva York? Bueno, a pesar de que Los Ángeles es el principal puerto de China, tanto en mercancía como en personas, el área de Los Ángeles, el puerto de Los Ángeles, el aeropuerto de Los Ángeles es el que más recibe vuelos y gente. Es la principal entrada de Asia, del continente asiático a el continente americano. Entonces, luego la gente se pregunta, bueno, ¿por qué si Nueva York recibe menos gente? ¿Por qué hay más infectados? Y la razón de ello es que nosotros tenemos una costumbre que parece que nos fue muy favorable, hermanos, y es que nosotros nos encanta el automóvil, no nos gusta usar el transporte público, y aquí los espacios son un poquito más grandes. Por eso es que, por ejemplo, en Nueva York, tener un automóvil en la ciudad de Nueva York es una pesadilla. Nadie puede sustentar un automóvil, toda la gente se mueve a través del transporte público. Y acá, en cambio, nosotros, las autopistas pues siempre están llenas y cada quien quiere su espacio, su individualidad, y mire que parece ser que esa es una de las causas por las cuales pues hubo una menos expansión de este virus, y eso nos ayudó mucho. Entonces, si comparamos los números, California 46,000, con el estado de Nueva York 17,000, pero los muertos, no, discúlpeme, 1,860 muertos en California, comparado con los muertos en la ciudad, nomás la ciudad de Nueva York, 12,509. En todo el estado son 17,638. Entonces, el estado de Nueva York, 17,000 contra 1,860 del estado de California. Eso nos fue muy bien. Somos muy privilegiados. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? No menospreciando a nuestros hermanos y a la ciudad de Nueva York, que siempre ha sido muy sufrida desde el 9/11, ¿verdad? Fue la que más sufrió, y ahora con esta situación pues son también los más sufridos. Y tenemos hermanos que tienen familiares, y tenemos hermanos en Cristo también en la ciudad de Nueva York, hermanos. Así que, hermanos, hay que estar orando por esa ciudad. Pero sí, esa ha sido más bien la causa del por qué, porque aquí la gente busca siempre su espacio, y eso ha ayudado mucho, y muy poca gente usa el transporte público. Entonces, eso ayudó bastante. Muy bien, ahora vamos al condado de Riverside. Porque el condado de Riverside es uno de los más altos comparativamente con los números de todos los condados del estado de California. Ha sido golpeado, sí. 3,735 casos tenemos en el condado de Riverside, con 141 muertos de 3,735 infectados. Ahora bien, esto sí es uno de los más altos comparado con San Diego y comparado también con Los Ángeles por la cantidad. Recuerde, Los Ángeles tiene casi 8 millones de habitantes, la ciudad, o más bien la urbe. Y luego Riverside, el condado de Riverside nomás tiene 2 millones, entonces sí es algo que ha afectado. Pero aún así pues no ha sido grande, no ha sido grande el mal que nos ha afectado. Ahora bien, me di a la tarea de investigar también sobre las ciudades, hermanos, y esto también es muy importante que lo mencionemos. Me metí a la website del Riverside County Health Department, y ahí estuve investigando cuáles son los números que hay. Y, hermanos, voy por ciudades, y son las ciudades vecinas donde estamos. Nosotros estamos, la iglesia está en Perry, City of Perry.
En Perris, hermanos, según el Health Department de Riverside, dice que hay 157 infectados con 3 decesos, 3 muertos en la ciudad de Perris. En Moreno Valley tiene 378. Recuerde que Moreno Valley es como 4, no sé, creo que 4 veces o 5 veces más grande que Perris, hermano. Perris es más pequeño. Tiene 378 con 15 decesos, hermanos. Menifee, que estamos al sur de Perris, hermanos, son nuestros vecinos y muchos hermanos viven en Menifee. Bastante membresía de la iglesia está en Menifee. Tiene 100 infectados con 3 decesos. 100 infectados con 3 decesos. Tenemos gente de Lake Elsinore también. Lake Elsinore tiene 95, hermanos. 95 infectados, 3 decesos también. Wildomar, hay varias familias de Wildomar aquí en la iglesia. Tiene 42 infectados con solamente 2 decesos. Luego está Murrieta. Murrieta es una ciudad más o menos grandecita, hermanos. No tanto como Temécula, pero sí va para allá. 91 infectados, 4 decesos. Hemet, hermano, muchas familias de Hemet que vienen aquí a la iglesia, muchas familias, miembros de aquí de la iglesia que vivían anteriormente aquí en Perris y se mudaron para el área de Hemet, hermanos, siguen todavía manteniendo su membresía aquí en la iglesia. Hemet tiene 175 afectados con 10 personas fallecidas. San Jacinto, que está pegado a Hemet, pero es más pequeño, San Jacinto tiene 56 afectados con 2 decesos. Bowman tiene 115 infectados con 2 decesos. Y luego vamos a la ciudad de Riverside, la ciudad grande de Riverside, donde está lo que nosotros se le llama la municipalidad aquí del condado de Riverside, que es una ciudad grande. Tiene 651 infectados con 33 decesos. Entonces la ciudad de Riverside sí está afectada, está muy fuerte esto. Luego está Corona. Corona es una ciudad grande también, 180 infectados con 7 decesos. Y luego a un lado está por ahí Yurupa, 123 con 8 decesos, hermanos. Entonces esos son los números que hay. Vuelvo a repetir, comparativamente con Nueva York nos ha ido muy bien, hermanos. Estamos muy bien. En cuanto a la iglesia, pues ningún miembro de la congregación ha sido afectado, no tenemos ninguna noticia. Todos los hermanos están bien. También, hermanos, la mayoría ha sido muy poco, hermanos, los que han dejado de trabajar. Muy poco les ha faltado el trabajo. Es uno que otro nada más. Pero la mayoría siguen trabajando y están bien. Dios está guardando, Dios está protegiendo, el Señor está con su pueblo, hermanos. Y aquí lo hemos probado de que verdaderamente Dios suple, Dios cuida a los suyos, hermanos. El Señor guarda a los suyos. Muy bien, entonces, amados, permítame sacar aquí mi agenda, porque el día de ayer estaba escuchando al gobernador del estado, que ya estaba dando anuncios de cómo vamos a salir de esto, o cómo van a reanudar todas las actividades y volver otra vez a activar la economía en el estado de California. Recuerde que ya el presidente Trump había dicho que le dejaba la decisión a los gobernadores. Entonces esto, pues vámonos por ahí, por lo que el gobernador dice. El gobernador estaba anunciando el día de ayer que se va a restaurar el movimiento del estado en 4 etapas. 4 etapas. Estamos, dice él, en la primera etapa. La primera etapa es la del encierro completo, cerrado todo y vamos a entrar ya en la segunda etapa. La segunda etapa se va a abrir lo más esencial, trabajos de bajo riesgo de contaminación, algunos parques, algunas playas, algunas actividades muy mínimas. Y esto dice él, y estoy repitiendo sus palabras, dice: esto va a durar semanas, no meses. ¿Qué significa eso? Porque no dan fechas, no determinan exactamente las fechas. Esto quiere decir, hermanos, que en mes de mayo
se va a comenzar allá a reanudar las actividades. Se van a abrir algunas oficinas del condado, obviamente con el distanciamiento, obviamente con los cuidados como el tapabocas y todos los demás, todo lo que se nos ha indicado. Y luego viene después, ese es el área 1 y 2 o la etapa 1 y 2. Luego viene la etapa 3 y 4. En la 3 es precisamente donde está la iglesia, según nos daban la información el día de ayer. Usted la puede buscar en internet o la puede encontrar en los medios de comunicación. Lo que el gobernador estaba diciendo juntamente con al lado de un médico, una médico que estaba compartiendo ahí el cómo se debe de hacer todo esto. Entonces, en la número 3 ya están las actividades un poquito más fuertes. Están las iglesias, ya están completamente abriendo ya todas las oficinas, pero todavía no van a abrir para los eventos grandes, porque esa es la etapa 4. La etapa 4 es cuando ya abren los conciertos, cuando se junta mucha gente, hermanos, cuando ya hay una agrupación. Entonces, le voy a repetir las palabras literales que dijo el gobernador. Dijo esto: etapa 1 y 2 de semana, semanas, no meses. Esto nos da una pauta y nos da a entender que es ahora en el mes de mayo. Ahora, etapas 3 y 4 serán meses, no semanas. Y ahí me inquietó un poquito, porque entonces nos está mandando una indirecta diciéndonos que aún durante el mes de mayo todavía no va a querer permitirnos reunirnos. Yo espero que cambien las cosas. Él nos había dicho anteriormente que para el mes de mayo, día 15, pero ahora pues todavía, pero nunca dio una fecha oficial. Entonces, amados, pues esto es lo que está pasando. No sabemos si ahora en el mes de mayo la etapa 3 llega o no llega. Esperemos que llegue, hermanos. Nos gustaría mucho. Mire que yo estoy desesperado. He hablado con algunos hermanos que me han llamado, me han preguntado: pastor, ¿cuándo van a reabrir la iglesia? Y les dije, podemos en algún momento entrar en un poquito de rebeldía y venirnos, pero no quisiera yo hacer eso, hermanos. No nos vamos a ver bien ante la sociedad y ante las autoridades civiles. Tenemos que someternos, sujetarnos. Hay muchas iglesias que están haciendo eventos. Escuché de algunas iglesias que sí se reunieron en el día de resurrección, y la razón de ello es que amenazaron con demandas. Y lo último que quiere el condado o lo último que quieren las autoridades es andar lidiando con demandas en este momento. Entonces pues se dificulta. No queremos ser problema, no queremos ponernos en una posición difícil. Hay que ser obedientes, hermanos, hay que someternos. Y yo entiendo, hermanos, yo entiendo su cansancio, la fatiga, la preocupación. No es lo mismo recibir un mensaje por medio de la internet, hermanos. En la casa pues no se guarda el lugar, no se guarda la posición espiritual. Hay muchas distracciones. Es muy diferente recibir un culto en la casa que venir a la iglesia, hermanos, y adorar al Señor y tener comunión con el Señor, ¿verdad? Cuando usted estaba sentado en su sillón escuchando al pastor dando su mensaje y luego levantándose al refrigerador a prepararse un sándwich con unas papitas y una soda para luego irse a sentar, y ¿de qué me perdí? No se mira muy correcto eso, hermanos. Se pierde esa santidad, se pierde esa comunión. Obviamente los niños, obviamente el ambiente no es lo mismo que estar en la casa del Señor. Pero ya vislumbra la esperanza de que esto ya está saliendo. Por lo menos ya las autoridades ya nos están dando pautas, nos están diciendo ya vamos a establecer las etapas. No se atrevieron a darnos fecha, pero sí, hermanos, la etapa número 3 es la que vamos a estar esperando, por si usted escucha los anuncios. Entonces, pues por mientras, hermanos, vamos a hacer esto. Estoy mirando aquí mi agenda, hermanos. Este día, próximo domingo, que es el domingo 3, hermanos, vamos a tener nuestro servicio misionero, como lo hicimos ahora en abril. Nuestro servicio misionero, hermanos, este domingo 3 de mayo. Puede
mandar sus ofrendas, hermanos, a través de la internet o traerlas aquí a la oficina. Los que quieren participar en misiones, hermanos, no vamos a abandonar. También el departamento de misiones pues va a hacer su talento mensual, hermanos, que son las pupusas, ordenar pupusas y a comer pupusas toda la semana, aunque el niño diga otra vez pupusas, otra vez, sí, otra vez pupusas, hermano. Entonces quiero decirles que si van a hacer las órdenes, hermanos, que las hagan temprano, comiencen a hablar a los hermanos y hacer sus órdenes. Le voy a decir por qué. Porque el mes pasado, hermanos, discúlpeme, este mes de abril tuvimos una saturación y ya al último los hermanos tuvieron que decirle a varios de los que estaban ordenando que ya no podían porque la cantidad era mucha. Y sí hicieron una cantidad extraordinaria, hermanos, y trajeron muy buena economía para misiones, hermanos. Entonces, si lo va a hacer, hágalo, hermanos, con anticipación. Llame a los encargados, a la hermana Bani, al hermano a Oxman, al hermano Milton, a los chapines, hermanos, que también trabajan en la obra del Señor, bien lindos, que el Señor los bendiga mucho. Hábleles y, hermanos, a participar. Qué raro, ¿no? La mayoría de los que participan son chapines, pero las pupusas son salvadoreñas. Qué lindo es todo esto, hermanos. Nos gozamos en el Señor. Así que, hermanos, entonces eso va a pasar este día 3, servicio misional, hermanos, escúchelo. Vuelvo a repetir, ciertamente la reverencia no es la misma en la casa que en la iglesia, hermanos, pero vamos a tratar de tener esa reverencia cuando tengamos nuestros cultos, nuestros servicios en el hogar, poner un poquito de orden en la casa y al horario que nos corresponde, hermanos. Ojalá y no nos vayamos a indisciplinar y cuando llegue el tiempo ya nos hayamos acostumbrados a algo, hermano, que no es correcto ante los ojos del Señor, hermanos. La falta de reverencia ante la adoración, la palabra del Señor, el culto al Señor, hermanos, que es tan importante. La palabra de Dios dice, no dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre, hermanos. Así que muy importante. Muy bien, entonces, amados, eso es lo que va a suceder a este domingo 3. Esperemos que ya para el domingo 10 de mayo, tengamos, hermanos, información ya más concreta, por lo menos fechas. Eso estoy esperando, que el gobernador nos dé fechas para la fase 3, o la etapa 3, hermanos, de volver a rehabilitar las actividades en el estado de California, hermanos. Entonces, para el día 10 voy a hacer una convocatoria para los líderes. Los líderes me reuní con ellos antes, hermanos, de clausurar nuestros servicios y consultamos y hablamos y conversamos y platicamos sobre qué se podía hacer, cómo se podía hacer. Entonces ahora pues los voy a volver a llamar. Así que por favor, líder que me está escuchando, nos vamos a reunir mayo 10 a las 10 de la mañana, el domingo 10 de mayo a las 10 de la mañana, Día de las Madres en México y también aquí en Estados Unidos, hermanos, porque es el segundo domingo del mes. Entonces van a caer juntos. Regularmente no caen juntos y van a caer juntos. Entonces esto ya de aquí pues se puede ir a celebrar, que si es alguna damita, aunque no creo que vamos a tener la libertad de salir, pero por lo menos pues vengas a celebrar aquí en una reunión extraordinaria. Solamente el liderazgo, hermanos. Nos vamos a reunir a las 10 de la mañana el día domingo 10, hermanos, para comenzar a hacer acuerdos, comenzar a platicar, a conversar cómo vamos a reabrir la iglesia, hermanos, y cuáles son las necesidades que vienen y cuáles son los cambios que vamos a tener, muy, muy importantes. Entonces, apunte esta fecha, líder, por favor, 10 de mayo a las 10 de la mañana, domingo. Si usted no quiere venir, no se preocupe, no es obligatorio. Si usted todavía siente que no es seguro salir o reunirse, por favor quédese en casa, no se preocupe. Con el grupo que llegue, con ese podemos trabajar y ponernos de acuerdo en cómo vamos a reabrir la iglesia, cómo nos vamos a unir, hermanos, en este trabajo, porque hay cosas que tenemos que hacer diferentes. Entonces, pero si usted se siente inseguro todavía, siente que todavía no es el tiempo adecuado, puede quedarse en casa. Esta es una convocatoria
para aquellos líderes que puedan llegar a la casa del Señor. Estoy esperando, estamos hablando de 2 semanas casi, el 3, fin de semana del 3, fin de semana del 10, semana y media aproximadamente, hermanos. Ojalá ya tengamos respuestas, hermanos, a fechas para ya reabrir la iglesia, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Pues esas son las informaciones que tenía que darles, hermanos, así que pues vamos a entrar en la palabra del Señor. Les daba los números hace un momento, hermanos, sobre esta pandemia en el mundo. 3 millones y fracción de infectados, con 216,000 muertos. Y yo les decía en las semanas pasadas de que no deberíamos de estar tan preocupados, hermanos, como algunos están. Y la razón de ello es que los números no son tan grandes. El problema es económico. Ahorita vamos a hablar sobre ese es el tema de hoy, el problema económico. Pero antes, hermanos, yo quisiera leerles lo que yo encontré en la revista National Geographic, cuando la revista habla sobre las pandemias. Y nos da, me parece que son 7 pandemias grandes que han existido en la historia de la humanidad. Y se la voy a leer. Le corté muchas partes porque solamente quiero leerles lo más importante. Pero dice que la primera pandemia de la cual se tiene registro, obviamente en la historia, siempre ha habido pandemias, es la peste de Justiniano en el año 541. En el año 541 se está saliendo del Imperio Romano, que había caído en el año 400, para luego entrar en la etapa bizantina, el Imperio Bizantino, en donde comienza ese cambio de lo que es el viejo mundo a lo que era el área, el tiempo del oscurantismo. Muy interesante, pero no puedo entrar en esos detalles. Pero estaba leyendo que dice que durante esta pandemia, que fue tiempo cuando el emperador Constantino gobernaba el imperio bizantino, era la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad y con ella el miedo, dice, y la histeria que sufrió la gente en aquel tiempo se expandió por todo con Constantinopla. Constantinopla era la ciudad sede de lo que era el imperio bizantino, que lo heredó del imperio romano, de la caída del imperio romano. Una ciudad que tenía en ese tiempo 800,000 habitantes, menos de 1 millón de habitantes, y esa pandemia, dice la revista, que una velocidad rapidísima, vertiginosa, alcanzó la muerte de mucha gente. Y dice también la historia que aún el emperador Justiniano fue víctima de la peste, pero terminó recuperándose. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población, casi la mitad, y todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas, no en la ciudad, pero estoy refiriendo porque eran 800,000 en todo lo que se conocía del imperio bizantino de aquel tiempo, o sea, lo que se conocía, el mundo conocido. Pues las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en que el número de muertos superaba a los vivos, o sea, había más gente muerta que vivos en algunos lugares. Muchos historiadores ven en este debilitamiento el imperio bizantino una de las líneas divisorias entre el ocaso de la antigüedad y la floreciente edad media. Increíble. En aquel tiempo había aproximadamente 30 millones de personas en lo que se conocía, el mundo conocido. Imagínense, el 40%, estamos hablando de que 1,000,000 a 1,200,000 personas muertas. Luego, siglos después, hermanos, dice la revista, que apareció la peste negra entre 1346 y 1353. 1346 y 1353. En ese tiempo, la población que se conocía en su tiempo no superaba los 100 millones de personas.
fue a mediados del siglo XIV, era conocida por sus antecedentes. Sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto a la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Solo 5 siglos más tarde se descubrió su origen animal, concretamente en las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, barcos, por ejemplo, hacia ciudades lejanas. Tanto el virus consigo mismo con las ratas. Los números que dejó tras sí esta epidemia son estremecedores. Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre 60 y el 65% de la población, y la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. La población europea pasó de 80 millones de personas a 30 millones de personas. Esto quiere decir que murieron 50 millones de personas en un mundo que se conocía que había menos de 100 millones. Quiere decir que la mitad de la población, más de la mitad de la población murió durante este tiempo. Entonces es una pandemia terrible. Luego tenemos otra como la viruela. La viruela siempre ha existido, o sea, siempre existió. No es que fue una etapa como la peste negra en Europa. La viruela dice aquí, el llamado virus variola, cuya afectación de los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10,000 años. Recuerde que es una revista secular, por favor. Es la causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia en las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades, y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático desde el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. A través de toda la historia, la viruela ha matado a por lo menos 300 millones de personas. Afortunadamente es una de las 2 únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. Primero, Lady Montagu hizo unas observaciones claves en Turquía, y casi 100 años más tarde, Edward Jenner probó científicamente su eficacia. En 1977 se registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces se ha considerado como extinguido. Qué interesante, ¿eh? Luego tenemos la gripe española. Está muy fuerte también. La gripe española, en marzo de 1918, estamos hablando de hace 100 años apenas, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1919, que fue la Primera Guerra Mundial, se registró el primer caso de gripe española. Paradójicamente, en un hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre las pandemias circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda que trataba de ocultar los datos. Esta viruela del virus de la gripe se extendió por todo el mundo casi al tiempo que las tropas se repartían en los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue de entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 y 50 millones de personas. Hay quien incluso se atreve a decir que pudieran ser 100 millones de personas, y no porque le era de los españoles, ¿verdad?, sino porque las circunstancias que leemos aquí. Por favor, no vaya a discriminar a nuestros hermanos españoles. La gripe asiática, registrada por primera vez en la península de Yunnan, China. El virus de la gripe
H2N2 de procedencia aviar apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces el papel de la Organización Mundial de la Salud, el brazo médico de la ONU, creados en 1948, diseñaban cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance de este virus, esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. 1 millón de muertos en todo el planeta. Otra, gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong. Una variación del virus de la gripe llamada H3N2 fue registrada en esta ciudad en 1968, el año que yo nací, y se expandió por todo el mundo en un patrón muy parecido a la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva gripe. Y luego tenemos, ya por último, hermanos, tenemos el virus de inmunodeficiencia, es la manera en que se pronuncia, inmunodeficiencia adquirida, que es el VIH, o mejor conocido entre nosotros como el SIDA, que yo me recuerdo muy bien cuando apareció en los años 80, estaba como presidente el señor Reagan, y era un gobierno republicano. La pandemia se empezó a expandir en el área de San Francisco y fue algo terrible, y precisamente porque era un gobierno muy conservador no le dio mucha importancia, no le dio mucho seguimiento. Y me recuerdo todavía, estaba pequeño en los 80, eso fue por ahí en el 81 cuando se apareció esto, y se desarrolló mucho entre la comunidad homosexual y entre los que se inyectaban droga, porque se transmitía a través de las agujas y a través de las relaciones sexuales. Después pasó de la homosexualidad a la sexualidad común, hermanos, y fue algo terrible. Pero dice la National Geographic, una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actual es el virus de inmunodeficiencia adquirida del VIH, más conocida como SIDA. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, centrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a las otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión las hacen menos contagiosas que otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. 25 millones de muertes de los años 80 a el año 2020. Estamos hablando de que 40 años. En 40 años se ha llevado 25 millones de personas. Y luego hay otras como el sarampión, que también podíamos mencionarlo, y algunas otras que han sido un poco menos letales, pero que han existido. Entonces, todas estas pandemias de la historia hablan de millones y millones de personas. Nosotros estamos hablando que esta pandemia ha llevado 216,808. Ahora, el crecimiento de la población estalló en el siglo XVII y XVIII, y es en el siglo XIX y XX donde más se desarrolló, porque como se desarrolló la medicina, como ya hubo menos muertes, como la gente ahora está viviendo más tiempo. Por ejemplo, en la Edad Media se dice que el nivel de vida de una persona era de 32, 35, 40 años. Luego, 2, 3 siglos atrás, estamos hablando de que las personas vivían 50, 55, 60 años a lo máximo.
y ahora la gente está viviendo 70, 80, hasta 90 años, ¿verdad? Ya están muertos, pero están con todos los tubos puestos ahí, ¿verdad? Y esto es terrible, hermanos. Entonces la gente está viviendo más y hay más nacimientos. Entonces estamos hablando de lo que se había dicho anteriormente, hermanos, una población mundial de casi 8 billones de personas, y la pandemia, ¿qué porcentaje? Sáquenle los números, 216,808. Ahora entonces, aquí viene, ya vamos a entrar al mensaje, hermanos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, si esta pandemia no ha acarreado tanta muerte, hermanos, como lo han hecho las demás en la historia, que son millones, y aquí nomás estamos hablando todavía ni de 250,000,000 de personas en un lugar de 9 billones, en un globo terráqueo que habitan 9 billones o 8 billones de personas, hermanos? ¿Por qué entonces ha afectado tanto? ¿Por qué hay tanto temores, tanto miedo? Y es que lo que más está afectando es el sistema socioeconómico, hermanos. Miren, amados, aquí voy a entrar en otra área muy importante. Esta mañana estaba yo revisando las redes sociales, y precisamente quería traer una enseñanza sobre las redes sociales, las enfermizas redes sociales, pero lo voy a dejar para la semana que entra. Pero encontré, alguien me mandó, un amigo mío me mandó me hizo share una entrevista con el señor Rubén Luengas. El señor Rubén Luengas es un periodista serio. Él trabajó para Telemundo, no sé si seguirá trabajando para Telemundo, pero él hizo una pequeña investigación muy interesante, muy interesante. El señor Rubén no es creyente, no es cristiano. Cuando a mí me mandan cosas, hermano, yo nunca las comparto, ni en Facebook, ni menos en la Facebook de la iglesia, porque la mayoría son puras conspiraciones, no tienen respaldo bíblico, hermanos. Pero lo que decía el señor Rubén Luengas me llamó mucho la atención, y lo escuché cuidadosamente, y sí, hermanos, lo que él está diciendo es algo tremendo. El nuevo orden mundial ciertamente ya se está acomodando. No es como la gente lo está pensando. Por ahí me mandaron otro donde las antenas del 5G producen cáncer. No, hermanos. Otra cosa también, aquí entre paréntesis, no se tome el cloro, por favor, no le haga caso al presidente, no haga gárgaras de cloro, por favor, en el nombre del Señor. Ay, es que hay tantas cosas, hermano, que están surgiendo, y tantas cosas que se dicen, ¿verdad? Y que se malinterpretan, que qué bárbaros, qué bárbaros. Pero yo nunca subo nada, nunca hago share nada, hermanos. En cambio, sí lo quise hacer. Lo va a encontrar ahí en el perfil de Facebook de la iglesia o mío, y es una entrevista del señor Rubén Luengas, y él le va a dar una luz. Ahora, estamos hablando de un inconverso, hermanos, que está hablando precisamente de las consecuencias de este virus y por qué queremos volver a la normalidad, pero no vamos a ser normales, y todo esto se está preparando. Muy interesante. Por favor, escúchelo, léalo, y por favor, hermano, tengamos cuidado. Lo que sí ciertamente está afectando es el área económica, el sistema socioeconómico, porque está parando la economía mundial. Entonces esto está dando pautas precisamente para que se acomode un nuevo sistema global, y esto sí va a ayudar, hermanos, tanto la tecnología, tanto la cuestión de las vacunas, como decía el señor Rubén Luengas, va a estar ayudando la intervención de gente millonaria como el señor Bill Gates y muchas otras cosas, y algunas organizaciones, y cómo ponernos de acuerdo, y cómo abrir un poquito más las fronteras y todo lo demás. La globalización
económica del mundo. Se está preparando, hermanos, para la aparición de un nuevo sistema global mundial, para la aparición del anticristo. Pero me permito recordarles, hermanos, que nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Cristo que vuelva por su iglesia. Entonces es bien importante entender eso, hermanos. Ahora bien, vamos a la escritura. Entonces ya me tomé mucho tiempo en esto, pero quiero compartir con ustedes la escritura. Eclesiastés 5, son varias escrituras, ¿sí? Se las voy a dar así rápido. Eclesiastés 5, 10 al 15, ¿qué dice? Nueva versión internacional. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. Mire lo que dice Eclesiastés. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño? Aparte de contemplarlos. El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Los ricos, sus muchas riquezas no los dejan dormir, no les permiten dormir. He visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo, como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Qué interesante la escritura, hermanos. Y precisamente ese es el efecto que ha tenido esta pandemia. No son las muertes físicas, es la consecuencia económica, la recesión o depresión que viene, el ansia, porque han dejado de hacer dinero y el dinero es lo que está moviendo al mundo, lo que mueve el globo, lo que mueve todas las economías, hermanos. Entonces, ciertamente todo se está preparando, son los últimos días, Cristo viene por su iglesia y la gente está pensando únicamente en su dinero, únicamente en la acumulación de bienes materiales y poca gente está pensando, hermanos, en lo espiritual. Miren, amados, en esto hay que poner atención, y ya se los había mencionado una semana antes, amados. Cuando esto pase, la gente va a querer volver a su normalidad, va a querer volver a su estilo de vida. ¿Qué es lo que más le ha dolido a la gente? Que ha sido amenazado su estilo de vida económico, social, todos sus bienes, todo su entretenimiento, toda su farándula, todos sus ídolos, sus héroes mundanos. Ahí es donde está el corazón de la gente. Entonces, hermanos, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, hermanos, ciertamente, obviamente trabajamos, obviamente recibimos un cheque, obviamente tenemos bienes materiales, pero no amamos los bienes materiales, amamos al Señor sobre todas las cosas. Entonces, quien ama el dinero no se sacia, quien ama las riquezas nunca tendrá suficiente. Donde abundan los bienes, sobreabunda quien se los gaste, dice la escritura. Ahora, otra escritura, ese es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10 nos dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mire lo que dice la escritura: contentamiento, estamos contentos, nos sentimos bien. Como decía de Eclesiastés, el pobre, coma mucho, coma poco, está feliz, está tranquilo. ¿Por qué? Porque depende de Dios y nada le va a faltar. Una vez más, vuelvo a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 6, versículo 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Vuelve a reafirmar lo que Eclesiastés nos estaba diciendo Pablo, hablándole a Timoteo, hermanos. 8 dice: así que teniendo sustento y abrigo. Mire que de qué se deprimen, hermano, la gente, de qué se entristece, de que abrigo no le falta, alimento no le ha faltado, y ahí anda corriendo detrás del papel, ¿verdad?, del baño en las tiendas, creyendo que o de cloro para hacer gárgaras. Cuidado con esas cosas, hermanos, no es así, hermanos. Entonces dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias
y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y mire, hermano, que ahora es que estoy revisando las redes sociales, yo encuentro, hermanos, a ministerios desesperados, hermanos, desesperados por quererle sacar el dinero a la gente. Como les era difícil sacarse los presentes, ahora les es más difícil sacárselos por internet, ¿verdad? Porque la gente nomás le cambia de canal y ya, ¿verdad? O se levanta el refrigerador. Aquí en la iglesia, pues ¿a dónde se va? ¿Verdad? Nomás al baño, pero tiene que volver. Pero eso nomás es algo que está ahí, hermanos. Amados, nosotros confiamos en el Señor, tenemos paz, hermanos. Y ya les había informado que gracias a Dios la congregación, hermanos, la economía de la congregación está muy bien, sigue saludable, seguimos estables, los hermanos están bien, están bendecidos. ¿Por qué? Porque no, para nosotros lo material no es la prioridad, no es la prioridad. Cuando escuchas un mensaje donde la prioridad es el dinero, donde la prioridad es la ofrenda, donde la prioridad es sacarle dinero a la gente, hermano, eso no es de Dios. No es de Dios, hermano, no es de Dios. Entonces, nuestra prioridad es predicar el evangelio y todo lo que recibimos lo reinvertimos para el reino de los cielos, hermanos. Entonces, qué interesante la escritura. Una escritura más, hermanos. El Salmo 34 que nos dice: el ángel de Jehová, en el versículo 7 del Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ciertamente Dios mandó su ángel y nos ha guardado a todos, hermanos. Por lo menos, le vuelvo a repetir, hermanos, sin menospreciar a aquellos que fueron infectados, no, de ninguna manera. Pero yo oré al Señor todos los días: Señor, guarda la congregación, guarda a los hermanos. Y hasta la fecha, hermano, yo no he escuchado ninguna mala noticia de mis hermanos, de la membresía de la iglesia, porque, hermanos, la palabra de Dios se cumple. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 8 dice: gustad y ved qué bueno es Jehová, qué bueno ha sido Dios para con nosotros. Y luego dice la escritura: dichoso el hombre que confía en Él. No confiamos en la economía, no confiamos en el sistema global mundial, no confiamos en los presidentes, no confiamos en el dinero, no confiamos en las empresas. Nosotros confiamos en Dios, hermanos. Y dichoso el hombre que confía en Él. Versículo 9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Promesa de Dios: nada les va a faltar a aquellos que tienen el temor de Dios en sus vidas, hermanos. Yo creo que lo peor está por venir todavía, hermanos, en cuanto al mundo se refiere, pero en cuanto a la iglesia, lo mejor está por venir. Viene un avivamiento, viene un despertamiento espiritual. Versículo 10, maravilloso el versículo 10 nos dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien los que buscamos al Señor, amados. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos esperando? Hermanos, que el Señor Jesucristo vuelva. Volviendo al comentario y a lo que el señor Rubén lo pronuncio mal, a Luengas, estaba él compartiendo en esta entrevista, hermanos. Él mencionó el Apocalipsis, mencionó la marca de la bestia, que es muy similar lo que él miró en esta investigación que él hizo a lo que él leyó en la Biblia. Pero él no leyó la parte también donde dice que Cristo vuelve por su iglesia y que la iglesia no va a ser puesta, no va a ser llevada por ese proceso mundano en el cual el anticristo tendrá que poner la marca sobre la gente para que pueda comer. Hay gente que creyentes que están asustados por esto, hermano.
Yo creo que deberíamos de estar felices, contentos. Cristo viene por su iglesia, ya mero nos vamos, hermanos. Entonces estamos nosotros al pendiente, pero comenzar a asustarnos y a infundir miedos entre la gente, no creo que sea correcto. Vuelvo a repetir, las antenas del 5G no producen cáncer, ciertamente, hermanos. Hay muchas cosas en internet que hasta estaré hablando la semana pasada, hermanos, que no son saludables. Vuelvo a leerle la escritura, hermanos, que tanto nos alienta, hermanos. Permítame leérsela. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, y luego vamos a entrar poquito al capítulo 5. La palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es sabiduría, es conocimiento. No estamos en tinieblas, no caminamos bajo emociones, somos gente responsable, sabemos y entendemos, tenemos la revelación bíblica. Amados del Señor, no tengan miedo, no tengan temor, confiemos en el Señor. Cristo viene por su iglesia, leamos lo que la escritura nos dice. Tampoco queremos, versículo 13, les vuelvo a repetir del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire lo que dice aquí. Hay gente que se desespera, que se entristece porque no tiene esperanza. Nosotros estamos contentos, alegres. Si esto está pareciendo nuestra redención, dice Romanos capítulo 13, por ahí el versículo 11, nuestra redención está más cerca de que cuando creímos, hermanos. Así que dice, vuelvo otra vez al texto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y hemos leído esta escritura varias ocasiones, amados del Señor. No olvide esto. Ahora bien, mire el capítulo 5, versículo 1, ahí mismo, hermano, la secuencia del texto que estamos leyendo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. No esperemos, hermanos, que se nos den fechas. No, hermanos, ciertamente el Señor Jesús nos dijo mirar la higuera. Nosotros podemos discernir el tiempo, cuándo es invierno, cuándo es primavera, cuándo va a ser un día caloroso, cuándo va a llover, cuando se miran las nubes que comienzan a juntarse. Hermanos, discernimos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Les dije hace unos días atrás, discerniendo los tiempos, los entendemos, los comprendemos. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, estoy leyendo el versículo 2, vendrá así como ladrón en la noche. Vuelvo a releer para entenderlo bien, sí, desde el versículo 1 una vez más. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4. Más vosotros, hablándole a la iglesia, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Sorpresa para el mundo, no para nosotros, porque nosotros lo estamos esperando, hermano. Nosotros estamos anticipándonos. Cristo puede venir hoy, puede venir mañana. Él puede tocar la trompeta, hermanos, en estos días. Hermanos, ahora, cuando estamos mirando que el nuevo sistema mundial se está acomodando, hermanos, que ya están surgiendo estas nuevas formas de un control de la gente global,
mundial, hermano, con la tecnología, con todo lo que está sucediendo, hermanos, hay que abrir los ojos. Cristo viene, es el tiempo de buscar al Señor, de ponernos a cuentas con el Señor. Si usted no tiene a Cristo, recíbalo. Si usted ha sido de las personas que ha vivido un cristianismo muy flaco, muy sin disciplina, muy sin compromiso, dominguero nada más, desde ahorita se lo digo y lo señalo con el dedo. Tenga cuidado porque se va a quedar. Cristo viene por su iglesia y usted se queda. Amén. Se lo dejo de tarea. Sigo leyendo. Dice la palabra del Señor, vuelvo a retomar el 3, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis, hermanos. Así que, hermanos, Cristo viene por su iglesia, hermanos. Confiemos en el Señor, esperemos en Él, tengamos paciencia, hermanos, y si el Señor tarda su venida, días, meses, años, décadas, lo que el Señor quiera hacer, todo está en sus propósitos y en su voluntad. Nadie sabe el día ni la hora. Lo que sí sabemos es que tenemos nuestro lugar guardado en el reino de los cielos, hermanos. Así que, hermanos, recomiendo que vean este pequeño video, hermanos, que está en mi perfil de Facebook o en el de la iglesia. Ahí lo va a escuchar. Muy interesante, hermanos, lo que esta persona inconversa está diciendo. Y hermanos, si los mundanos pueden discernir los tiempos, si los mundanos pueden entender y leer las escrituras y entender lo que está pasando en el mundo, cuánto más los hijos de Dios, que tenemos la luz, que somos gente de día, que andamos nosotros en la sabiduría y en el conocimiento del Señor. Amemos al Señor, sirvámosle, ganemos las almas para Cristo, trabajemos. Y hermanos, les invito a que estén muy atentos a la información que esté pasando, y esperamos que ahora en el mes de mayo nos podamos reunir una vez más en la casa del Señor y entonces tener la reverencia adecuada y estar juntos adorando al Señor, cumpliendo lo que el salmista dijo: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Les voy a invitar a hacer una oración en esta tarde, hermanos, y gracias por acudir, por estar atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Oremos. Padre y Dios eterno, te doy gracias, Dios. Ciertamente, Señor, los tiempos son oscuros y mucha gente está en confusión y en miedo y en temores y en angustias y buscando revelaciones indebidas, Señor. Pero Padre eterno, yo te doy gracias porque tenemos un pueblo sano, saludable, que espiritual, que te conoce, que entiende la palabra, Señor, que está esperando tu venida, Señor, a que tú vengas a levantarnos de esta tierra, Padre. Y creemos que ya son los últimos días, Señor. El último tiempo ya está a las puertas, Señor. Sabemos que el anticristo tiene que aparecer, sabemos que el nuevo orden mundial se tiene que acomodar, pero también sabemos que sobre todas las cosas, eterno Señor, tú nos vas a llevar a la eternidad, a morar contigo, Señor. Gracias te doy, bendíganos, Señor, bendiga a la iglesia, cuídenos, guárdenos, protéjanos, y que ya muy pronto, Señor, ahora que estamos terminando el mes de abril y comenzando el mes de mayo, ya podamos reunirnos en tu casa, Señor eterno. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo. Tenemos ansias por tus atrios, ansias por la adoración, ansias por estar en tu presencia.
Bendíganos, Dios, bendíganos. Ansia por la comunión de los santos, oh Dios, por tu palabra, Señor. Estar siempre, Señor, en tu casa, debajo de tus alas, oh Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amados, pues que Dios los bendiga. Hermanos, este domingo habrá un precioso mensaje, hermanos, misional, y obviamente pues estará el talento de las misiones también, y muchas gracias por seguir aportando. Les daré unos números a los líderes y posiblemente comparta con ustedes unos números, hermanos, de cómo la iglesia va con su economía. Vamos muy bien, gracias a Dios, estamos bien, seguimos trabajando. Se está arreglando el techo en estos momentos, hermanos, del edificio B. Estamos arreglando algunos aires acondicionados, arreglando todo bonito, desinfectando, estar listos para el momento que podamos reunirnos, hermanos. Y gracias a los hermanos que han venido a ayudar con la yarda, hermanos, y con el estacionamiento, a limpiar, el trabajo que se hizo, de construcción. Muchas cosas se están haciendo aquí en la iglesia, preparándonos, hermanos, para que usted pueda volver y que encuentre la casa del Señor, hermanos, limpia, bonita, lista para recibir a los santos, hermanos. Así que gracias, hermanos. Seguimos orando los unos por los otros todos los días de 5 a 6 de la mañana. El viernes ayuno como usted pueda, completo, total, parcial, como usted pueda participar. De 5 a 6 de la mañana, y a las 6:05 un pequeño devocional, siempre por Facebook Live, hermanos. Así que yo estoy ahí todos los días, incluyendo sábados y domingos, a las 6:05, hermanos, y voy a continuar ahora en mayo hasta que podamos reunirnos aquí en la casa del Señor. El día 10 de mayo, hermanos, a las 10 de la mañana, si usted gusta venir, bienvenido. Líder, estoy hablando de los líderes, líderes, si usted se siente que todavía no puede o tiene otros planes, está bien, no se preocupe, pero ya lunes, domingo 10 de mayo nos vamos a reunir aquí en la casa del Señor para planeación de la reapertura de la iglesia, hermanos. Estaremos, hermanos, dándole más noticias en cada servicio, hermanos, así que pendiente a las transmisiones a través de YouTube, hermanos, y en Facebook se anuncia. No pasa en Facebook los servicios, pero Facebook lo manda a YouTube para que usted pueda escuchar, porque está, hermanos, por cuestión de la internet se nos interrumpe, por eso es que lo hacemos anticipadamente. Muy bien, así que gracias, hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, hermanos, y que Dios nos conceda la victoria en todo lo que emprendamos para la gloria de su nombre. Amén. Bendiciones, hermanos.